Son las imágenes del momento en que el presidente José Gerí, expresidente ahora, luego de ser censurado por el Parlamento, abandona Palacio de Gobierno junto a personal de Palacio, de los que se despide. Candy Quispe se encuentra en el lugar y nos informa exactamente todo lo acontecido. Imágenes de hace apenas unos instantes. Adelante, Candy. Así es, Mávila, hace solo 3 minutos hemos visto a José Gerí salir desde la puerta principal de Palacio de Gobierno. Estuvo acompañado de los exmiembros de su gabinete ministerial, con quienes salió desde la puerta principal y luego avanzaron hacia el patio de honor del Palacio de Gobierno. Hemos visto que los exministros se quedaron exactamente, comentaba anteriormente, no ha habido ningún pronunciamiento por parte de José, declaraciones aquí en los exteriores de Palacio de Gobierno, Mávila. Sí, estamos viendo nuevamente las imágenes y muchos de nuestros televidentes, ustedes en sus casas, quienes nos siguen a través por las redes sociales, se preguntarán ¿y qué pasa ahora? ¿Cómo queda? Lo concreto es que los ministros siguen trabajando. El presidente del Consejo de Ministros también, el propio Ernesto Álvarez ha dicho que hay que continuar. La administración pública no se puede detener. Ciertamente se requiere de poner a una persona, es compartida. Es principalmente de Gerí, pero también del Congreso, que en su momento decidió o creyó que él sería la persona idónea para suceder a Dina Boluarte. Las consecuencias las estamos viendo allí. Vemos al personal de Palacio en su mayoría, algunos trabajadores que han sido asesores incluso también, además de ministros de Estado. El señor Gerí se despide ahora, aborda el vehículo de lunas polarizadas y, me imagino, regresará a su casa a partir de mañana. Él es un congresista y será interesante conocer qué va a pasar con las denuncias por las cuales viene siendo investigado. Vamos a hablar de eso. Tenemos una nota precisamente que puede resumir qué pasó en estos 130 días de José Gerí y cómo poco a poco lo que parecía ser la promesa de un... Y hoy se va tal cual llegó, en medio del escándalo, del malestar popular y de graves acusaciones. 130 días de mandato iniciaron con Gerí en la calle, con las mangas de la camisa remangadas, allí donde las papas queman. ¿Cómo pueden pensar? Si acá solamente es pabellón, celda, listo. En el sistema está. Lideraba operativos policiales, encabezaba requisas en las cárceles del país e incluso era comparado con Nayib Bukele. Su mandato iba cuesta arriba y su aprobación subía como las ocasiones no convencían a nadie. Admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado el despacho presidencial. Como cereza del pastel, la imparable ola de crisis insostenible. La crónica de una censura anunciada que hizo que Gerí se convirtiera. Como por ejemplo cuando el presidente se imponía con la camisa remangada, un presidente que participaba de requisas de penales durante altas horas de la madrugada. Estas son las últimas imágenes, digamos, oficiales, ¿no?, de él como presidente. El día de hoy lo vemos acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, durante el cambio de guardia en el patio principal de Palacio de Gobierno. No estaba solo, no estaba acompañado por Ernesto Álvarez cuando conoció finalmente el resultado de la votación. Este fue un gesto político, suponemos, de apoyo, de expresar una cierta serenidad y decir que finalmente se mantenía hasta el último en funciones, cumpliendo con todos los protocolos. Protocolos que ciertamente vulneró y por más disculpas expresadas le costaron a Gerí la presidencia de la República. En este cambio de guardia vamos a ver por qué él fue testigo de lo que ocurrió y también el último cambio, como decíamos, y de este acto que es protocolar, es una tradición en Palacio de Gobierno que está programada para determinadas horas. Me dicen que queremos escuchar, ¿tocaron Soda Stereo? ¿Tocaron bueno, vamos a escuchar el cambio de guardia y la música que se tocó en el último día de Gerí. Andy, busca tu audio. Busca el audio. No voy a hablar. Cuidado. Déjame ver.
Bueno, son las imágenes, aparentemente lo que se tocó ahí, la banda que se encarga, por supuesto, de acompañar el cambio de guardia, una canción de Soda Stereo. El presidente se había mostrado como un presidente campechano, ¿no? Atribuyendo, digamos, a un espíritu joven, una persona joven. Es más, Ernesto Álvarez lo defendió así cuando se conoció la primera imagen de su incursión en este chifa. Una incursión en la que lo acompañó el ministro del Interior, nada menos. Pero la presencia, el aspecto, la fotografía se volvió viral. Pero esto fue como abrir la caja de Pandora, porque luego las denuncias no han cesado. Se empezó a conocer, por ejemplo, cuál había sido su papel durante el tiempo en el que permaneció como parte de una comisión investigadora de los contratos con empresas chinas. Creo que estamos escuchando ya, ese es el sonido de la banda, me dirán en Switcher si se puede identificar la música, pero es gracioso porque es casi un guiño a una canción que Gerí cantaba al inicio del gobierno. Vamos a escuchar unos segundos. Bueno, son las notas de la música, el ambiental no llega a captar bien, pero se trata, les decía yo, claro, ahí se puede identificar la música del grupo argentino Soda Stereo, decía yo, es una de las canciones que él cantó en un ambiente distendido cuando hablaba del nuevo estilo de presidencia y cuando era aficionado justamente a cantar, ¿no? O a romper el protocolo como lo hizo aquella vez. Vamos a escuchar ahora sí, veremos las imágenes. Bueno, se escuchó un pedacito, esto es de Prófugos, ¿no? Esto ya no es Ventana Americana, esto es Prófugos, que es la canción que cantó. Estas son las imágenes del archivo, vamos a escuchar. Ya que el amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Algún tiempo atrás pensé en escribir y nunca solté las armas del amor. Ya que el amor de música ligera. El poder que uno no sabe manejar, la popularidad que a uno lo abruma y lo vuelve o lo hace sentir indestructible. El día de hoy no fue una jornada del todo pacífica en el Congreso de la República. Hubo quienes se acercaron, ciudadanos de a pie, que se acercaron para expresar sus críticas a la presencia de José Gerí en Palacio de Gobierno. Y vamos a ver algunas imágenes que registraron nuestros equipos. Todo esto mientras se llevaba a cabo la sesión extraordinaria del Pleno. Este grupo de ciudadanos, por ejemplo, en algunos casos pedían la vacancia por incapacidad moral, decían. Corrupto y coimero se podía leer en algunos letreros. Por otro lado, también hubo grupos, sobre todo de izquierda, que ya consideraban que Gerí debía ser vacado o censurado, pero retirado del gobierno por la decisión adoptada justamente por la ministra que actualmente se mantiene en funciones, la señora Miralles, en el Ministerio de Economía y Finanzas por la solución que ha propuesto para Petroperú. Como sabemos, se trata de una empresa que se encuentra permanentemente con las cuentas en rojo y se diseñó en este gobierno un proceso por el cual de pronto Proinversión podría participar para tratar de organizar una salida a la crisis de Petroperú. Esto no fue bien recibido por las bancadas de izquierda, pero escuchemos lo que dijo una ciudadana en particular que expresó así su rechazo al gobierno que hoy ha terminado. Gerí no es nuestro presidente. Él fue elegido por esa mafia del Congreso, no fue elegido por el pueblo. Exigimos censura para él. No ha hecho nada por el pueblo, absolutamente nada. Lo único que ha hecho es hacer su TikTok, sacarse fotos. Gerí no es nuestro presidente. Incluso hoy por la mañana no quedaba claro, ya habían opiniones encontradas entre los principales constitucionalistas sobre lo que si procedía a hacer con Gerí era vacarlo en su calidad de presidente de la República o censurarlo como presidente del Congreso. Finalmente la opción fue la segunda. Alonso Ramos tiene una crónica para que usted entienda mejor cómo así
¿Pudo un presidente con 75 votos en contra finalmente convertirse en el séptimo, como hemos dicho, que no concluye su mandato y que nuevamente nos sumerge en una crisis política? La nota de Alonso. En consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. Así, por más de 4 horas, acabó el pleno extraordinario que paró la máquina de José Gerí. Por su intermedio, presidente, esto parece un circo romano, que les gusta hacer show porque están en campaña, presidente. Una a una fueron leídas las 7 mociones de censura y luego votadas sus admisiones en una mañana que parecía interminable. La sesión, en un escenario inusual, se calentó en algunos momentos. Que se levante y uno que diga que no está siendo investigado incorrectamente. Señores, por favor, dejen hablar a la congresista. Blindando favor, a un corrupto, señores, y a un sinvergüenza. Así es que queda claro para la opinión pública y que sepa quién defiende a un corrupto y a un presunto violador. No sirve, tiene que irse a su... Gritos, siestas, cabildeos. Esta fue la característica de un pleno que tuvo más de ordinario que de extraordinario. Hoy no podemos ser tibios ni blandengues. El Perú necesita ordenarse, no estamos en Sodoma y Gomorra. Acuña Peralta II. Un acto que se prolongó más de la cuenta al inicio, como lo dice el ex oficial mayor, César Delgado Guembes. Si hubiera existido algún poco más de experiencia entre los parlamentarios, pudieran haber acordado que en lugar de consultar la admisión de cada una de las mociones, se hubieran acumulado todas y se hubiera conseguido hacer lo que se hizo al final, que fue presentar una sola moción firmada por los representantes de los autores de cada una de las mociones para aligerar un poco el trámite. Un espectáculo de más de 4 horas al que se quiso poner fin lanzándole sin éxito un salvavidas a José Gerí. Planteo cuestión de orden para aplicar el artículo 89A sobre la vacancia del presidente de la República. Un poco de silencio. Se pide respeto a todos porque todos merecemos el debido respeto. Los votos para anular las censuras y que se vea en marzo una vacancia no fueron suficientes. Las 7 mociones se juntaron en una y se votó con la consecuente censura de Gerí. Por mayoría, solo con la oposición de Fuerza Popular, Somos Perú y algunos de Avanza País. Pero el Pleno dejó una conclusión. Estamos haciendo un espectáculo horroroso. Muy bien, pero a último minuto se trató de entregarle un salvavidas al ahora expresidente. Y esto tiene que ver con lo que ustedes han escuchado en la nota de Alonso Ramos, es decir, hacer una cuestión de orden para discutir realmente si lo que procedía era la censura o la vacancia. Pero esto no prosperó. Escuchemos en este momento lo que dijo, haciendo uso de la palabra, Ana Segarra, que fue la congresista que se reunió con Gerí horas antes de que iniciara el pleno extraordinario, representante del partido al que él pertenece, Somos Perú. Tenemos que aprender a respetar el debido proceso. Hoy no podemos seguir tratando de hacer ver ciertas situaciones que se ha dado por dichos, como siempre, presuntos, posibles. Y acá, ¿cuántos congresistas no están también encarpetados por presuntos, por simplemente han dado a conocer ciertas dudas de este Congreso? A ver, que se levante y uno que diga que no está siendo investigado incorrectamente. Esto parece un circo romano, que les gusta hacer show porque están en campaña, presidente. Bueno, la imagen es por demás elocuente porque se pregunta que levante la mano quién está siendo investigado injustamente. Injustamente sabemos que este Congreso, si por algo se caracteriza, es por un gran número de parlamentarios que están bajo sospecha, bajo investigación.
Ningún investigado a estas alturas va a reconocer que la investigación es justa. Pero zanjado finalmente el debate entre vacancia y censura, ya aprobada, ya someter a debate la moción de censura que agrupaba a las 7 que se habían presentado, el debate no estuvo exento de momentos álgidos también, como el que protagonizaron, por ejemplo, la congresista Susel Paredes y la congresista de intercambio de palabras entre las congresistas hizo que el debate terminara y finalmente se procediera ya a la votación definitiva, pero algo que también se filtró fue prácticamente un anuncio anticipado que hizo el presidente del Parlamento actual, ¿no? Vicepresidente pero encargado de presidir la mesa directiva, el señor Fernando Rospigliosi, congresista de la República, a quien se escuchó de pronto en una conversación. Vamos a escuchar lo que trascendió porque confirmó la posición o el tono con el que ya se refería a la suerte echada de Gerí más temprano cuando contestó las preguntas de algunos medios de comunicación. Muy bien, dijo, nos quedamos sin presidente 2 días y medio porque la convocatoria es para mañana, pero en cualquier caso vamos a continuar hablando de este tema porque les vamos a presentar quiénes son ahora los inscritos, pero vamos ahora con la crónica del Pleno, ¿sí? Lo que vino después, la votación, vamos con la votación. Han votado a favor Please, 75 congresistas, 24 en contra y 3 abstenciones. Las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, han sido aprobadas. La mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. Gerí estaba prácticamente solo. La única bancada, además de la de Somos Perú y alguno que otro congresista de Avanza País, estaban a favor de sacarlo. La única bancada que lo defendía en aras de la estabilidad era la bancada de Fuerza Popular, cuya lideresa se había pronunciado ya. Este ha sido el comportamiento de Keiko Fujimori o los pronunciamientos que ha hecho desde que se habló de la posibilidad de censurar al presidente Gerí. También a Keiko Fujimori. Entre las principales propuestas, repetimos, Karina, no da su brazo a torcer. Uno de sus pedidos de la NET. El Perú vive horas difíciles. O nos dejamos arrastrar al caos o de... La presencia del Estado así es, nadie ha llegado. Lo concreto es que estamos en una situación bastante inusitada en nuestra historia. Entre 2016 y 2026 son todos los que están viendo ustedes en pantalla quienes han ejercido la presidencia de la República. Empezamos con Pedro Pablo Kuczynski, que renunció el 23 de marzo de 2018, sucedido por quien era su vicepresidente Martín Vizcarra. Martín Vizcarra fue vacado y asumió, como lo hizo Gerí en calidad de presidente del Congreso, Manuel Merino. Pero debido a las protestas en las calles, también renunció el 15 de noviembre de 2020. Entonces el Congreso se reúne y busca a una figura de consenso. La encuentra en Francisco Sagasti, que termina el periodo en 28 de julio de 2021. Hay que decir que durante el gobierno de Francisco Sagasti también hubo intentos de censura contra el presidente. Se impulsaron mociones de censura, pero a diferencia de lo ocurrido ahora, no prosperaron. Pedro Castillo gana las elecciones, es presidente el 28 de julio de 2021, pero es vacado después del golpe de Estado el 7 de diciembre, cuando asume su vicepresidenta Dina Boluarte. Dina Boluarte es vacada por la incapacidad para manejar el tema de la inseguridad ciudadana y las muertes producto de sicariato y extorsiones el 10 de octubre y entonces asume José Gerí con todos los pasivos, repito, que se había advertido. El día de hoy, 17 de febrero de 2026, el señor se va a su casa censurado, sin ningún logro que exhibir, porque en materia de seguridad no se avanzó prácticamente nada, para no decir nada. Hay un plan que ha defendido el presidente del Consejo de Ministros, pero que todavía los ciudadanos no conocemos. Nos vamos a la pausa. ¿Vamos a la pausa? ¿O tenemos algo más? ¿Tenemos algo más? A ver, la pregunta es ¿qué va a pasar? Es decir, ¿qué pasa con la presidencia? A ver, mañana, ¿no? Hasta esta hora de la noche, son las 8 de la noche, hasta las 6 de la tarde era el plazo para que se inscribieran los candidatos finalmente, y los candidatos que
se proponían, si me permiten, para la elección que ha sido convocada mañana. Jessica tiene una nota para que ustedes entiendan mejor cuál será el mecanismo para encontrar al sucesor de Gerí. Yo no voy a renunciar porque sería admitir que yo sí he cometido algún tipo de hecho ilícito. Las extensas visitas nocturnas de jovencitas a Palacio de Gobierno, las contrataciones se expresaron por derrumbarlo. El Congreso censuró a José Gerí como su presidente con 75 votos a favor y con ello también perdió la encargatura de la presidencia de la República. Que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. Las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, han sido aprobadas. Una censura que ha dejado hoy el despacho presidencial sin titular. No tenemos presidente de la República, pero eso no quiere decir que el Estado deje de funcionar. Todos los documentos que tendría que firmar el señor Gerí se paralizan. En 24 horas tendremos un nuevo presidente del Congreso y un nuevo presidente de la República encargado en funciones. Para definir quién lo reemplazará en el máximo cargo del Congreso y de Palacio de Gobierno, algunas bancadas parlamentarias presentaron sus candidatos para tentar la presidencia de la mesa directiva. El plazo para la presentación venció hoy a las 6 de la tarde, dado que la elección fue programada para mañana a la misma hora. La lista ganadora necesitará el voto de la mitad más uno de los congresistas presentes. Automáticamente, quien asuma la presidencia del Congreso también asumirá la presidencia encargada del país. Pero ojalá que el Congreso cumpla con otorgarle la licencia al nuevo presidente del Congreso. El presidente Gerí mantenía 2 cargos en funciones, si se quiere. ¿Por qué no dejó de ser congresista al asumir la presidencia de la República? Esta discusión de si era censura o vacancia se hubiera terminado. Sin poder y sin despacho, Gerí deberá volver a su... ¿Será que el consejo que le dieron en algún momento de renunciar a José Gerí nos hubiera aliviado todo este trance? En fin, vamos a la pausa y al volver, todos los detalles de lo que será mañana la votación. Hay 4 candidatos. ¿Quiénes son? Están inscritos ya. Mañana el Congreso, ¿cómo será el procedimiento para elegir al nuevo presidente del Congreso encargado de la presidencia de la República? Por otro lado, Gerí regresa como congresista. Y como congresista, ¿cuál será la situación de las denuncias que tiene que encarar por las que se le han atribuido, los comportamientos atribuidos como en el ejercicio de la presidencia, como las reuniones, por ejemplo, con los empresarios chinos? ¿En qué queda eso? ¿En qué quedan otras denuncias también que pesan y que arrastra desde el tiempo en el que era congresista antes de convertirse en presidente? La situación legal de Gerí, cuando regresemos, explicada al detalle. Tendrá que elegir quién ocupará la silla en Palacio de Gobierno, la silla de Pizarro en Palacio de Gobierno. Hay 4 candidatos. Vamos de inmediato con Karina Reñafarge para que nos dé los detalles y quiénes se han presentado ya, porque hubo un intento incluso de una 5ª candidatura, pero que no prosperó porque estaba ya fuera de hora. Adelante, Karina, con la información. Muy buenas noches, Mávila. Efectivamente, nos encontramos en el pasillo que nos dirige a Oficialía Mayor del Congreso de la República. ¿Por qué nos hemos situado aquí? Porque aquí se publican las listas de manera oficial de los candidatos, ¿no?, que van a participar de esta elección para ser el nuevo presidente del Congreso de la República, que finalmente asuma el encargo de dirigir el país. ¿Quién fue el primer candidato en presentarse? Fue segundo Héctor Acuña Peralta. Como estamos viendo, él presenta su candidatura a las 4:37 de la tarde. 4:49 ingresa a mesa de partes la segunda candidatura de María del Carmen Alba Prieto, ¿no?, firmado por el vocero titular. ¿Por qué hacemos esta acotación? Cuando hablemos de la 5ª, vamos a desmenuzar este tema. Claro, 5:13 de la tarde. ¿Correcto? Edgar Hermundo
Mercado, ¿no? También firmado por su vocero 1. Y aquí, la última, ¿no? José María Balcázar Celada, portavoz titular Flavio Cruz, quien firma esta candidatura. Como tú bien lo señalaste, hubo un intento, fue la congresista Silvia Montesa, también de Acción Popular, pero ella firma su candidatura, esta solicitud de acceder a la candidatura como vocera alterna de su bancada. Y esto no es válido, tiene que ser el vocero titular, como figura en estos documentos, quien presente al candidato. Es por esa razón y también por un tema de tiempo, de hora, porque era exactamente hasta las 6 de la tarde. Claro, que vencía el plazo. Que no se permitió que proceda esta quinta candidatura que pretendía también llegar no solamente a la presidencia del Congreso de la República. No, claro, porque se convertiría en presidente. Karina, a esta hora de la noche, ¿qué se sabe sobre la correlación de fuerzas? Es decir, tenemos una candidata como Mari Carmen Alba, representante de la derecha. Ella ha sido presidente del Congreso también, fue uno de los primeros nombres que se mencionó cuando empezó a hablarse de la censura de Gerí. Pero vemos que hay otras figuras impulsadas por la izquierda. ¿Qué posibilidades tienen en realidad estos candidatos? Bueno, en cualquier caso, Karina nos está informando, estos son los 4 candidatos, ¿no?, que nos ha presentado, y decíamos que aparentemente la que vemos en pantalla es Silvia Montesa, que como ella nos explicaba trató de presentar su candidatura pero no cumplía con el procedimiento regular, por lo tanto fue declarada improcedente. Al momento tenemos 4 candidatos y decíamos será muy importante ver el correlato de fuerzas, partidos de derecha, partidos de izquierda, con cuánto apoyo cuentan los candidatos. Aparentemente a esta hora de la noche todavía hay posiciones divididas, ¿no? Todavía hay posiciones divididas. Hay quienes aseguraban que María del Carmen Alba podría nuevamente asumir la presidencia del Congreso si todas las fuerzas políticas de la derecha se unieran, pero el escenario realmente es impredecible, porque no se pensó tampoco que podría haber hasta 4 candidatos en esta pugna para mañana la votación, que ha sido convocada para el día de mañana a partir de las 5, me parece, 5 de la tarde han sido citados los congresistas, si no me equivoco, debe estar ahí. Cuéntame, ¿tienes la hora? Bueno, creo que Karina no me está escuchando, pero tenemos la gráfica ahora sobre lo que ha sido ya la convocatoria a esta elección. Ahí estamos viendo, estos son los candidatos: María del Carmen Alba, Acción Popular; Edgar Raimundo, del Bloque Democrático Popular; Héctor Acuña, Honor y Democracia; y José María Balcázar, de Perú Libre. ¿Quién será el próximo presidente del Perú? Y a esta hora hablamos con un expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Víctor García Toma. Doctor García Toma, muchas gracias por atendernos y bienvenido al programa. Gracias a usted, Mávila, por su gentileza. No, al contrario. Explíquenos, por favor, cuál es la situación en este momento del gobierno. ¿En quién recae? Escuchábamos a la señora Álvarez decir que él tiene más o menos la organización de gabinete, pero que consideraba, no descartaba que Fernando Rospigliosi, como vicepresidente del Congreso, pudiera también estar en la dirección del gobierno. Para usted, ¿quién dirige el gobierno a esta hora? Mávila, si bien es cierto que el día de hoy el Congreso de la República ha declarado la vacancia del señor Gerí en el cargo en la función de presidente de la República, esta decisión todavía no está oficializada tal como lo dispone la Constitución en el Diario Oficial del Peruano. Es como si el día de hoy se hubiese aprobado una ley, pero como usted bien sabe, en tanto no se produzca la aprobación en ese medio, esa norma no está vigente. El presidente tendría que firmar el documento todavía Gerí. Así es, porque en primer lugar no está oficializada su vacancia, y en segundo lugar porque no hay presidente, no hay otro presidente. En consecuencia, como no puede aceptarse el vacío de poder, el señor Gerí, en una situación de extrema emergencia, claro, podría tomar una decisión. Otra de las preguntas que queríamos formularles: ¿cuál es la situación legal a partir de mañana y una vez que se elija a su sucesor del congresista Gerí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las carpetas que ha abierto la Fiscalía de la Nación, pero que son investigaciones por hechos cometidos durante el ejercicio de la presidencia? Lo que va a suceder, Mávila, es que pierde la inmunidad que tenía en su condición de presidente, y en consecuencia el Ministerio Público tiene entera facultad. Diría usted,
o una vez que retome las investigaciones que habían quedado suspendidas, podría levantar el secreto de las comunicaciones o el secreto bancario de los involucrados? En efecto, el señor Gerí queda desnudo de cualquier protección que la Constitución le daba por el hecho de encontrarse en el ejercicio de la presidencia de la República. Tiene, por supuesto, el estatus de aforado y, en consecuencia, cualquier acción de carácter penal deberá pasar por el Congreso para que se autorice el levantamiento del fuero y permita, digamos, la acusación por parte del Ministerio Público y eventualmente la sanción por parte del Poder Judicial. Y si el Congreso es consecuente, digamos, con la votación de hoy, y precisamente es por estos hechos que ha procedido a la censura. Y terminamos con un gobierno en manos de un fresco, ¿no? Quiso darle, digamos, un tono, digamos, informal, y hasta me imagino yo que en un momento determinado pretendería cambiar el automóvil presidencial por un skateboard. Todo esto le funcionó muy bien durante algunas semanas, pero en el fondo creo que todos sabíamos que el señor Gerí había llegado por accidente al Congreso. Él nunca fue elegido directamente por el pueblo. Llegó, digamos, por fruto de la inhabilitación al elegido, al señor Vizcarra, y luego, ya cuando estuvo en la comisión de presupuesto, dejó traslucir una serie de mañas y trapacerías que luego se han acentuado ya en el ejercicio del poder pleno, ¿no? Claro, y que también podrían ser blanco, digamos, o motivo para iniciar otras investigaciones. Ahora, es inevitable, es decir, digamos, que es la posición ideológica de la persona a la que van a elegir. Y en ese sentido creo que probablemente él o la presidenta del próximo gobierno será de derecha o de centro derecha. Pero más allá de esa consideración ideológica, tenemos que pedir que sea una persona con experiencia. Creo que Mari Carmen Alba hizo una buena gestión como presidenta del Congreso, tiene firmeza de carácter, pero lo más importante, es una persona honesta. De acuerdo. Muchas gracias por estar. Esos son los méritos que ella tiene. De acuerdo. Doctor García Toma, muy amable. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Nosotros nos despedimos de usted agradeciéndole el comentario y las precisiones, y nos vamos rápidamente porque Karina Reina-Farge nos explica en cualquier caso cómo será el procedimiento, la hora, cómo se procede a los votos, cómo se decide, cuántos votos se requieren finalmente para dar a un ganador de las elecciones de mañana en el Congreso. Adelante, Karina. Ahora sí, Mávila, para comentarte que lo primero que se va a hacer el día de mañana, cuando se inicie esta sesión del Congreso de la República, es leer la lista de los 4 candidatos. Luego de eso se elige a 2 congresistas que van a ser los encargados de abrir los votos, es decir, el cargo es escrutadores. Luego se da una votación en un ánfora y esta se da de manera alfabética, es decir, el primer congresista que vote es el que lleve el apellido con A y el último el que lleve el apellido con Z, de manera alfabética. Se hace un conteo de voto por voto y gana el congresista, el candidato que tenga el número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes. Es decir, si mañana están presentes los 130 congresistas, tendría que obtener, ¿no?, un congresista 66 votos para poder considerarse elegido como el nuevo presidente del Congreso que se encargue de la presidencia de la República. Eso quiere decir... Si ninguna lista o ningún candidato... sí, te escucho. No, si creo que me vas a responder obtiene la mayoría simple... Ajá. Claro, el último punto es que si ninguno de ellos obtiene la mayoría simple, se efectuará una segunda votación. Claro. Así hasta que se obtenga el número requerido por la norma del Congreso de la República. Claro, ese es el reglamento, entonces es lo que tiene que ocurrir. Si no se alcanza ese número de votos, como bien nos has explicado, se procede a una nueva votación, así que esto puede tomar tiempo. Se va a requerir desprendimiento finalmente de algunas bancadas por la línea política que tiene cada una. ¿La votación será secreta? Sí, es secreta, porque como bien hemos visto, incluso cuando algún congresista ha votado y mostrado su voto, este voto se ha considerado nulo, se ha amonestado al congresista en anteriores ocasiones. Entonces, en esta ocasión
ya digamos que estamos llegando a la finalización de este gobierno. Ya los congresistas con 4 años y medio de Congreso ya deberían tener bastante claro que su voto no lo pueden mostrar cuando se elige a un miembro de la mesa directiva, ¿no? Lo que tienen que hacer es muestran el papelito doblado, lo colocan en el ánfora y son los escrutadores, 2 elegidos, también congresistas, quienes se encargan de abrir voto por voto, ¿no? Para ir contabilizando la cantidad de votos. Claro, Gerí podría participar, el ahora congresista, aunque el doctor García Toma decía que entre tanto no se nombra a un sucesor, él, digamos, continúa en funciones, sin legitimidad, pero en funciones. Por lo tanto, ahí se abre un espacio para la duda sobre si puede participar como congresista o no. ¿Qué has escuchado? Entiendo yo, porque también hice la consulta a analistas políticos, que mientras no haya un sucesor, en este caso, ¿no? Es el presidente José Gerí quien continúa en funciones. En todo caso, de presentarse una emergencia en nuestro país, obviamente Dios no quiera, ¿no? También quien podría asumir una responsabilidad sería Ernesto Álvarez Miranda como presidente de la PCM, pero no, puntualmente no sería, por ejemplo, en todo caso Fernando Rospigliosi, que daría que pensar, ¿no?, que él, al ser el presidente del Congreso, podría asumir, pero en todo caso sería José Gerí aún hasta que se elija un sucesor. Claro, por lo tanto no podría participar José Gerí mañana en la elección de quien será su sucesor. No sería congresista. No se puede. Sobre la responsabilidad política de Fernando Rospigliosi, ¿qué has escuchado después de hablar con estos analistas y hacer las consultas? ¿Qué se escucha en los pasillos del Parlamento? Bueno, finalmente, Mávila, lo que ha hecho el presidente del Congreso es mantenerse un poco al margen, ¿no? Me decían, como se dice en criollo, me decía un analista, ha hecho lampa y me salvo, ¿no? Yo cumplo con lo que está solicitando la mayoría del Congreso y finalmente se censura pegado al documento que le presentaron solamente a José Gerí Oré y no a la mesa directiva, porque podría él haber planteado la situación de otra manera. Sin embargo, se pegó a lo que el documento solicitaba, ¿no? La censura, leer las mociones de censura en contra de solamente José Gerí. No era contra toda la mesa. Claro, no era contra toda la mesa. Y por esa razón es mantenerse en salvaguarda de finalmente su puesto, ¿no? Porque tampoco, y ya sabemos por la misma posición que presentó Keiko Fujimori el día de ayer, ya sabemos que, digamos, el partido fujimorista no había buscado de ninguna manera llegar a la presidencia de la República de esta forma, ¿no? No apoyaron la moción de censura en contra de José Gerí, no ha habido intenciones tampoco de Fernando Rospigliosi de asumir la presidencia por un tema de sucesión, no ha habido esa intención, ¿no? Se ha mantenido al margen para mantenerse como presidente del Congreso de la República. Claro, y nos Ahora, imaginamos, otro punto que hay que señalar, adelante, es que mañana esta sesión del Pleno del Congreso de la República también se va a realizar en el edificio José Faustino Sánchez Carrión, porque aquí continúan los arreglos, ¿no? Solamente están habilitados los pasillos, como estamos viendo, de Pasos Perdidos, el camino a Oficialía Mayor, pero por ejemplo, no sé si tenemos tiempo para mostrarles lo que se está haciendo en el hemiciclo. Vamos a dar una miradita rapidita, de rato en rato se abren las puertas, pero esta es la situación para que nuestros televidentes entiendan, ¿no?, de alguna manera por qué razón aún no se está realizando en el hemiciclo esta importante sesión que finalmente va a definir quién rige las riendas del país, ¿no? Quién las va a llevar. Esta es la situación. Mira, aquí estamos viendo que se dan los arreglos, incluso vemos que los escaños están en el patio de afuera. Hay una palomita que ha ingresado a acompañarnos aquí en Pasos Perdidos, pero esta es la situación en el Palacio Legislativo. Por eso es que nuevamente se va a echar mano del edificio José Faustino Sánchez Carrión. Claro.
Muchísimas gracias, Karina, por la información. Bueno, el día de mañana tenemos trabajo arduo y vamos a estar seguramente en contacto para conocer ya los resultados o asistir al proceso mismo de la elección por la hora. Veremos qué pasa mañana. Muchas gracias a Karina. Y ahora, a propósito de lo que dijo el doctor García Toma, sale de la presidencia José Gerí y el camino de mañana. A pesar de su censura, ser su pareja sentimental, un examen biológico al BBD de Gerí. Mientras tanto, una jueza de familia ordenó cumplir con las terapias que le ordenaron. El denunciado deberá cumplir con las terapias psicológicas ordenadas mediante resolución número 1 de fecha 15 de enero del 2025. Y si fuera el caso de no encontrarse conforme con lo resuelto en la citada resolución, tiene expedito su derecho a interponer los recursos impugnatorios. Además, avanza el caso en las polémicas visitas y contrataciones en Palacio. Del 23 a 20 tienen prevista la presencia de Chi Guoyang en Fiscalía Anticorrupción. El empresario chino, el conocido tío Johnny. La juventud y cómo lo abrumaba la cantidad de responsabilidades. Lo que va quedando claro a estas alturas es que el poder no es un cheque en blanco. Es por el contrario una responsabilidad. El poder en una democracia solamente se ejerce para ponerlo al servicio de la ciudadanía. En un país en el que mueren todos los días choferes asesinados, el señor Gerí le falló al Perú. Él y por supuesto el Congreso de la República, porque hablamos desde un inicio aquí de una responsabilidad compartida. Estamos en un momento delicado para el país porque la desesperanza nos puede llevar a creer que la democracia nos ha fallado y quienes nos han fallado son las personas. El proceso electoral está en marcha y realmente, creo yo, es momento de pensar en quiénes vamos a depositar y a quiénes les vamos a entregar ese poder. Un gobierno autoritario no garantiza el derecho ni la libertad que hemos recuperado y que nos ha costado a todos los peruanos construir instituciones, un país del que nos sentimos orgullosos. Hoy no podemos cesar en ese intento. Es responsabilidad de todos y los exhorto realmente a acompañarnos el día de mañana en una edición especial donde intentaremos explicarles claramente cuál es el escenario y también que nos acompañen en lo que es un proceso electoral que podría marcar un nuevo inicio para la historia de nuestro país y para el robustecimiento de nuestra democracia que en algún momento tiene que madurar. Ojalá que así sea, es la exhortación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Se quedan de inmediato con los chicos de Esto Sí es Amor. Nosotros mañana a las 7:30 estamos con ustedes.